Bueno, en este video continuamos con las funciones financieras básicas, en este caso una tabla de amortización o de capitalización de un crédito. Cuando yo pago un crédito voy pagando amortización. La idea de estas tablas es ver cuánto pagamos periodo a periodo, tanto de capital, o sea, de cuánto estoy devolviendo de lo que me prestaron y cuánto estoy pagando de intereses periodo a periodo. Entonces, en este caso, por ejemplo, dice que cuánto pagaremos de cuota mensual fija por un crédito de 30 millones a una tasa de 1% mes vencido en un plazo de un año. Entonces, si lo hacemos con los ejercicios que hemos hecho hasta ahora, solo sacando las variables y sabiendo cuánto voy a pagar de cuota, pues el valor actual o presente serán 30 millones, la tasa de interés será el 1% mes vencido, o sea que el argumento tipo va a ser cero o vacío. Y recuerden que si fuera anticipado el tipo sería 1. El número de periodos que del préstamo son 12 meses y en ese caso el pago, o sea, la cuota que voy a pagar mensual sería simplemente la tasa, sería el 1%, el número de periodos 12 y el valor actual que me están prestando 30 millones. No le colocamos valor futuro, no le colocamos el tipo y si quisieran colocarlo también podrían hacer esto, comillas, comillas, punto y coma, perdón. ¿Sí? Pero no hay necesidad y con eso me está diciendo que estoy pagando 2.665.463 pesos mensuales para cubrir el crédito. Eso yo ya sé qué es el pago y qué es lo que voy a pagar, pero si quiero saber de ese pago cuánto corresponde al abono a capital, al capital que me prestaron y cuánto corresponde a intereses, hago una tabla de amortización del crédito en el cual llevo los periodos que voy a pagar y con la función pago print y pago int voy detectando cuánto voy a pagar de capital, pago print es para pago de capital y pago int para acá, pago de intereses. Los argumentos son similares, miren, la tasa, que sería el 1%, el periodo, que sería cada uno de estos periodos, ahí no estaría fijo, la tasa sí está fija, el número de periodos del crédito, que son 12, y el valor del capital que me prestaron, valor actual, que sería en los 30 millones. No, como es vencido, periodo vencido, entonces no tengo tipo, no tengo valor futuro. Por supuesto, porque estoy metiendo el valor actual y listo. Entonces, esto me diría que en el periodo 1 estoy pagando de estos 2.600.000, estoy pagando 2.300.000 de capital, o sea, devuelvo 2.300.000 al capital que me prestaron y estoy pagando 300.000 de intereses. De ahí en adelante, cada periodo, el capital tiene que ir aumentando y los intereses irán disminuyendo porque, claro, los intereses son sobre el saldo que queda. Estas dos columnas que tienen la cuota del periodo es para mostrarles que yo puedo calcular si sumo el pago PRIN y el pago IN, o sea, el capital y los intereses, me tiene que dar lo mismo que lo que yo calculé de pago. La función pago, pues en la función pago, tanto la tasa como el número de periodos y el valor actual son fijos, siempre será igual. Recuerden que todas estas funciones son para pagos constantes, interés constante, y siempre me dará lo mismo. El pago, la cuota es igual, calcúlela ya sea con la suma de estos dos o con la función pago. Lo que va disminuyendo es el capital y aumentando el capital, disminuyendo los intereses. Entonces, este ejercicio está para hacerlo acá. Entonces ustedes van a hacer, sacar sus variables, van a calcular la cuota y van a calcular el pago print, pago int, suman el pago print, pago int y calculan la cuota con la función pago como la misma que van a calcular acá. Aquí hay otro ejemplo de un crédito más grande, que sería lo mismo, fíjense que es lo mismo, es un préstamo de 126 millones a 15 años, o sea, 180 meses, a una tasa del 1%. Acá hay unas cosas adicionales que ya en la vida real uno que dice, por ejemplo, ¿cuándo se va a vencer el crédito? El banco o el que me preste la plata me va a decir, usted tiene que pagarme los 5 de cada mes, por ejemplo. Si son 180 cuotas, pues yo diría, esta es la cuota 1, esta es la cuota 2 y podría
señalar estos dos números, darle doble clic al punto de rellenar y me iría hasta los 180 cuotas que tengo. El pago de intereses, entonces dijimos que el pago de intereses es el pago int, cuyos argumentos son la tasa, que la voy a dejar fija para poder copiar la fórmula hacia abajo, el periodo, entonces es cada uno de estos periodos, el número de periodos son los 180 periodos o meses que voy a pagar, y el valor actual son los 126 millones. Esto es un crédito real de una persona. No tengo valor futuro. Si no me dicen que estoy pagando anticipado o vencido, normalmente es vencido. Los créditos normalmente se hacen vencidos. Entonces no tendría tipo. Y cierro. Y este sería el pago de intereses. Perdónenme que tenía que fijar todo. Entonces el periodo es el único que no va fijo, el número de periodos va fijo con F4 y el valor actual va fijo con F4. Entonces si bajo, le doy doble clic al punto, esto es el pago de intereses. Los intereses tienen que ir disminuyendo hasta el último periodo, en el mes 180 voy a pagar de intereses 14 mil pesos, casi 15 mil pesos. Ahora, de abono a capital sería el pago print, que tiene los mismos argumentos. Entonces, la tasa la fijo, el periodo, cada uno de estos periodos ese no va fijo, el número de periodos 180 y el valor actual, el valor presente, sería el valor del crédito que también lo voy a dejar fijo. No tengo valor futuro ni tipo y comienzo a pagar de abono a capital en el primer mes. Solo voy a abonar 252 mil pesos. Esto va aumentando paulatinamente hasta el último periodo en el que de capital está devolviendo lo último que es 1.497.000 y de intereses 14.000. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de hacer una tabla de capitalización o de amortización. Nos están dando valores negativos que podría, me indican que es una salida de dinero de mi bolsillo, pero podría, digamos, molestarme en el momento de sacar unos saldos. Ahorita lo podemos cambiar. ¿Cuánto sería, si quieren de una vez, cómo lo pongo en positivo? ¿Le puedo poner el negativo aquí antes de la función? ¿O hay personas que le ponen el negativo antes del valor actual? Yo se lo coloco antes de la función. Y lo mismo para el pago print, antes de la función, que quede positivo. Voy a señalar los dos y le doy doble clic al punto de rellenar. Quedaron todos en positivos. Voy a sacar la cuota con la suma para corroborar si esta suma de los dos, capital y intereses, me da lo mismo que me daría la función pago. Entonces la tasa la dejo fija, punto y coma, el número de periodos 180 y lo dejo fijo y el valor del préstamo 126 la dejo fijo. Me tiene que dar el mismo 1.512.000, ¿ok? Sin embargo, bueno, le voy a poner le voy a poner el negativo. Entonces miren que sería igual, ¿cierto? Voy a copiar las dos fórmulas y en todos me da lo mismo. Esa es la cuota que voy a pagar. Importante acordarnos o saber, pues, que si yo voy al banco y pido este préstamo, la cuota que me pide el banco va a ser un poco mayor que esto que me está dando mis fórmulas financieras, porque el banco les cobra un seguro de vida adicional mes a mes, entonces va a tener y unos impuestos y unas cositas adicionales, entonces va a ser una cuota un poquito mayor que lo que nos dan nuestras funciones. Ahora veamos cómo calcularía yo el saldo que le debo al banco de capital. Mes a mes, cuánto me queda de saldo y sobre ese saldo es que realmente se puede sacar este pago de intereses. Miren, el saldo del primer periodo sería lo que me prestaron menos el pago de capital que hice. Ese sería el saldo para el periodo 1. O sea, de los 126 millones le pagué 252 mil pesos, me quedó un saldo de 125 millones 747 mil. Para el segundo periodo sería el saldo del periodo anterior menos lo que pagué de capital, ¿cierto? En ese periodo. De ahí para abajo esa fórmula la repito, la de la segunda celda la repito hacia abajo, el saldo va disminuyendo, ¿ok? Y fíjense que
Si yo veo, por ejemplo, los intereses de este periodo 25, tiene que ser el 1% del saldo del periodo anterior. Miren que sería este. Entonces, el 1% de 119.196, pues sin decimales me da 1.191.970. Entonces, es el 1% del saldo del periodo anterior. Si voy hasta el final, el último periodo, el saldo me debe dar cero, obviamente. ¿Okay? Ya las otras columnas de fecha de pago y observaciones las usa uno para decir, una cosa es que a mí me tocaba pagarlo el 5 de marzo, pero cuando lo pagué es que me llegó, no sé, la nómina del 10, entonces lo pagué el 10 de marzo del 2016. ¿Ok? Y las observaciones puedo colocar, no sé, transferido de la cuenta XYZ. Bueno, entonces eso es lo que es una tabla de amortización o capitalización donde usamos la función pago int y pago p. Con esto terminamos nuestras funciones básicas. No olviden hacer los ejercicios de 4, 5, 6 para aplicar los conocimientos que han adquirido y ensayar.